Buenos días, mi nombre es Mayelaide Castillo Cantú de la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL089652 y voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de conocimiento de la infancia con mi tutora Fernanda Gómez González. En nuestro proyecto integrador vamos a hablar sobre los aspectos psicosociales, los aspectos lúdicos, la importancia en qué es el aprendizaje del infante, la importancia del entorno en el que el infante se rodea, las transiciones que sean agresivas para el infante. Vamos a desarrollar la logística de la infancia para conocer un poquito más de lo que es nuestra materia de conocimiento de la infancia. Los aspectos psicosociales del infante son las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, la capacidad de tomar las decisiones, la capacidad para adaptarnos o a que se adapten a algún cambio, ya sea brusco, o sea un cambio pequeño, a la formación del infante y a los conocimientos que el infante va desarrollando conforme va pasando el tiempo. Yo considero que los aspectos lúdicos sí son favorables para el aprendizaje de cada infante. ¿Por qué? Porque el aspecto lúdico se define como juego. Entonces, a veces a los infantes se les hace más sencillo aprender conforme un juego, conforme la enseñanza sea más divertida, sea más eficaz, sea más que sea entendible. Pero a los infantes siempre les llama la atención el juego. Entonces, los aspectos lúdicos son totalmente favorables para el desarrollo o el aprendizaje de cada infante. El entorno del infante es demasiado importante para su desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque el infante en el entorno que se encuentre, ya sea en casa, en el aula, en casa de donde el niño se desarrolla, es demasiado importante porque el desarrollo cognitivo nos permite o es el proceso en el cual el infante o el ser humano va adquiriendo el conocimiento a través del aprendizaje y de experiencias. Si el infante no tiene un buen entorno, él va a batallar para desarrollar su lenguaje, para desarrollar mímicas, porque el infante siempre necesita tener un buen entorno para que se pueda desarrollar conforme va a su edad y pueda vivir de experiencias que lo ayuden a desarrollarse. Las transiciones son momentos de cambio donde los niños o las niñas experimentan situaciones diferentes en donde vivían, ya sea que donde viven en la escuela experimenten una transición totalmente nueva que la que vivían en su casa, y en lo particular la transición más agresiva que el infante puede tener. La transición más agresiva para un niño o la que más atención ha traído ha sido la transición a la escuela. En la sociedad actual, los niños han experimentado a menudo muchos cambios antes de llegar a este momento del inicio de la escolarización. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en casa no convive con niños, llega a la escuela, es una transición totalmente nueva. A querer él convivir con niños es algo totalmente nuevo, y eso puede ser que el niño sea algo muy agresivo para él, tener que convivir con niños o tener que acatar indicaciones cuándo y cómo se deben de hacer las cosas, si en casa no estaban acostumbrados a ese tipo de indicaciones, de instrucciones. Entonces es la transición más fuerte que el niño puede tomar de la casa a la escuela. Jean Piaget es un biólogo, investigador y padre de psicología. Estudió cómo se desarrolla la lógica en los niños, el pensamiento lógico en los niños, cómo esta habilidad influye posteriormente en la etapa adulta. Según Piaget, el desarrollo de la lógica de los niños tiene lugar de 4 grandes etapas. Una de las etapas es la fase sensomotora, que es del nacimiento a los 2 años. En esta etapa el niño se empieza a relacionar con el mundo en el que le rodea a través de los reflejos innatos y los sentidos. La siguiente fase es la fase preoperacional,
Eso es a partir de los 2 años hasta los 6 años. En esta etapa empieza el niño a desarrollar el razonamiento, empieza a ser un poco más fluido de cuando está recién nacido. Él empieza a elaborar o es capaz de crear sus propias conclusiones partiendo de problemas sencillos y cotidianos que lo vea constantemente en su vida. La siguiente etapa son las etapas de las operaciones más concretas, que empieza desde los 7 hasta los 11 años. Los niños empiezan o comienzan a desarrollar el pensamiento un poco más abstracto y ya son capaces de llegar a conclusiones y establecer una hipótesis, pero sus razonamientos todavía se sitúan dentro del marco especial y temporal en el entorno en el que el niño se rodea. La última etapa es la etapa de las operaciones formales, que es a partir de los 12 años en adelante. Esto quiere decir que el adolescente va adquiriendo las competencias cada vez más complejas y ahora sí va a poder hacer sus propios razonamientos abstractos fuera del marco o fuera del entorno en el que él está viviendo. La crítica axiológica se define como algo para evaluar, ya sea con buenas intenciones o como autocorrección o por medio de que algo quieres críticas destructivas sin corregir los efectos destacados. Axiología es conocida como los valores que lleva el ser humano. La crítica axiológica en una comunidad son muy importantes los valores, dado que con los valores ellos se mantiene o se desarrolla una mejor comunicación y un óptimo desarrollo dentro de la sociedad. Por ello es muy necesario que se aprendan desde la infancia con el fin de que se convierta en un hábito y que lo practiquen día con día. Hoy en día es común que los infantes y los adolescentes carezcan de la práctica y comprensión de los valores. Ahí es donde el docente tiene el trabajo para aplicar la crítica axiológica dentro de sus clases y en el desarrollo del aprendizaje. Actualmente, algunos de los ejemplos que podemos tomar en cuenta, que es muy importante los valores, ahorita en los adolescentes existe mucho lo que es el bullying. En los adolescentes se da mucho lo que es el bullying. ¿Eso qué quiere decir? Que desde pequeños no desarrollaron o no inculcaron sobre el respeto hacia los demás y las diferencias que puede haber entre otros compañeros. Por eso ahorita en la actualidad existe mucho el bullying, porque no fomentan la crítica axiológica, que es sobre los valores desde la infancia. Entonces, si tú no lo practicas o no lo fomentas desde la infancia, puede haber diferentes tipos de problemas, como que no conozcan el respeto, el que las personas no somos las mismas, de que hay que respetar los gustos, las creencias, el conocimiento, etc., etc. Para finalizar con éxito mi proyecto integrador, espero que mi información, lo que yo les expliqué, entendí sobre todo este tema del conocimiento de la infancia, les haya servido o haya sido algo para complementar algunas dudas que ustedes pueden llegar a tener. Muchas gracias.